Gracias a Dios por la vida y la salud que nos entrega en este nuevo y maravilloso día en esta parte de su creación. Un cariñoso saludo para todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Caleu, Quilicura, Polpaico, Tiltil, Batuco, Yayay y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Aférrate a la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Solo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios obrará a tu favor. Aférrate a la fe, remonta el vuelo como águila, y aunque cansada estén tus alas, fuerzas del cielo tú recibirás. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo,
aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Dios va a hacer. Hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Es una bendición, un privilegio tener a nuestro invitado para el día de hoy. Él es el pastor Héctor Pinochet Asmán, oriundo de Chile, pero que ahora está en Florida, Orlando, ¿cierto? Orlando, Florida. Pastor, para nuestro público televidente, porque como usted sabe, él no tiene un molde para todos y cada uno de nosotros, sino que es diferente conforme a la inteligencia, los dones y los talentos que Él nos regala. Entonces, ¿cómo aparece Cristo en su vida, pastor? Bueno, en primer lugar quiero saludarlo a usted, mi pastor. Muchas gracias por acordarse de nosotros los chilenos que andamos en otras partes del mundo predicando la palabra, y le agradezco esta maravillosa invitación. Ya hacían varios años que estuvimos juntos allá en Santiago, y así que un gusto poder saludarlo a usted y ver que el Señor ha estado con usted en medio de tanto tiempo de pandemia y cosas, y eso me alegra mucho, mi pastor. Amén. Bueno, en el año 88 yo era presidente del centro de alumnos de un lugar, un instituto técnico que se llamaba ITESA. En ese lugar había un muchacho que es hijo de políticos que fueron desaparecidos en tiempos difíciles en nuestro país, y él me veía siempre moviendo gente adentro del instituto. Yo era el presidente del centro de alumnos y andaba siempre arriba de las mesas gritándole a los muchachos que teníamos que organizarnos porque no teníamos computadores, nos faltaban sillas, los baños no estaban bien. El Instituto ITESA estaba ahí en República. Y un día se me acerca y me dice que Cristo me está llamando, y yo lo tomé a la broma. Le dije, bueno, no sé cómo me está llamando. Y al final de cuentas, pasaron 2 semanas y este chico estaba predicándole a un grupo de jóvenes y todos lo estaban molestando y se estaban burlando de él. Pero a mí me pareció tan interesante este muchacho joven de 20 años que hablaba la palabra de Dios sin temor, sin miedo, y me acerqué a ver qué le estaban diciendo, y al verme que se estaban burlando y molestándolo, yo bastante alejado de la mano de Dios, los encaré, le dije que lo dejaran en paz, que lo dejaran tranquilo. Él tenía su ideología, sus ideas, nosotros las nuestras, y finalmente luego me dijo, no te preocupes, Dios está conmigo, y se fue. Pasaron un mes y me invitaba. Finalmente le dije, nos comprometimos, le dije, yo voy a ir a donde tú me dices, pero no me molestes más. Si en ese compromiso quedamos, y como yo era el presidente del centro de alumnos, trataba de quedar bien con todo, y me invitó a la sala Bulnes, donde la iglesia donde él pertenecía estaba haciendo una obra de teatro. Esa obra de teatro se llamaba El Payasito, me acuerdo yo, y fui a esa obra de teatro, y finalmente en ese momento, después de 2 meses de estarme persiguiendo ese muchacho constantemente todos los días, invitándome, en ese momento me pasó algo sobrenatural, que terminé llorando como jamás nunca en mi vida había llorado en la tarima, y ya todo el mundo se había ido, y le digo yo, ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde está la gente? No, si ya se fueron todos, me dice él. Ya había pasado más de 40 minutos, 50 minutos, y yo estaba llorando delante, solo allá en la tarima ya se había ido todos los que habían salido adelante, y la verdad que no me acuerdo cómo llegué adelante, pero él andaba conmigo, siempre que me llevó a esa sala, se quedó conmigo, y tal vez él me llevó hacia adelante. Y ahora que me acuerdo, que incluso me emociono, porque fue una presencia de Dios, yo creo que como jamás nunca la he sentido, y ese momento me enojé con él. Le dije, ¿sabes qué? Tú me haces mal, la verdad que no sé lo que me pasó, así que no te me juntes, porque no te me acerques, porque te voy a dar una paliza. Y él me dijo, no te preocupes, me dijo, ya Dios está contigo, ya Dios se encarga de ti. Al mes después de volverme a insistir, me acerqué donde él, le dije, ¿sabe qué?
no dejo de pensar en Jesús, se me aparece por las murallas de las calles, Jesús te ama, Dios te ama. De hecho, cerca de mi casa yo jamás nunca había visto esos letreros, pero ahí parece que han estado siempre. Y él me dijo que Dios te está llamando. Y finalmente accedí con él a ir a su iglesia y desde ahí, del 2 de abril del año 88, nunca más me he separado, mi pastor. Qué lindo. Pastor Héctor, para nuestro público televidente, Él nos salva con un propósito, que podamos llevar a otros a conocerle en espíritu y en verdad. Entonces, en Romanos capítulo 10 dice: ¿cómo creerán en aquel no han creído? ¿Cómo creerán? Y dice: ¿y cómo creerán en aquel que no han creído? Y también dice después que nosotros tenemos que llegar a ellos con la palabra de Dios. Entonces este muchacho estaba haciendo el papel de ser un portador de las buenas nuevas, y las buenas nuevas son el evangelio de Jesús. Amén. Por lo tanto, pastor, usted estaba ya en la mano de Dios. Amén, mi pastor. Eso es verdad. Porque después vinieron muchas cosas sobrenaturales, como que jamás nunca me imaginé que me iba a pasar. Por ejemplo, me echaron de la casa, pastor. Me empecé a ir a la iglesia y en mi casa no podían verme con una Biblia en la mano. Al final me echaron de la casa. Mi hermano mayor me dio una buena paliza cuando hice la bendición de los alimentos en la casa. Así que me agarré una de problemas, mi pastor, que finalmente a la vuelta de 6 meses pude regresar a mi casa. Yo no podía creer lo que me estaba pasando, pero estaba tan aferrado al Señor, a pesar de tantos problemas que se me levantaron. Es algo que es sobrenatural, porque nunca dejé de sentir la paz de Dios en medio de los problemas, pero fue algo sobrenatural lo que yo viví. Bueno, el apóstol Pablo, pastor, dijo que con lágrimas él había soportado las aflicciones y las tribulaciones, que no fueron pocas, porque Amén. imagínense que era un perseguidor y ahora era perseguido. Por lo tanto, era un hombre que estaba preparado por Dios para enfrentar esas situaciones, así como lo puede hacer con cualquiera de nuestros amigos televidentes esta mañana, Amén. porque él cuando se manifiesta es para salvación, y nosotros aquí en la tierra somos peregrinos solamente, estamos de Así es. paso. Estamos de paso. Entonces, por lo tanto, él lo que le interesa es que usted y yo seamos salvos. O sea, Amén. escapemos de esta tribulación, de este dolor, de esta aflicción del mundo, y podamos proyectarnos a la vida eterna, donde está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahí quiere que esté cada uno de los que están en sintonía con nosotros esta mañana. Por eso es tan importante, a tiempo, antes que sea demasiado tarde, recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Usted, mi pastor, lo recibió a temprana edad, ¿cierto? ¿A qué Bueno, edad fue? yo tenía 23 años, mi pastor, 23 años, y bastante revoltoso, como cualquier joven de esa época. Y sí, estaba bastante joven. Y bueno, Dios me cambió, me transformó. Yo vivía ahí en San Bernardo, después me iba al Cerro Chena a orar. Me encantaba ir al Cerro Chena a estar orando ahí. Me quedaba en la noche orando solo, arriba donde hay una virgen ahora. Y ahí me quedaba. Dios me tocó de una manera tan sobrenatural que no quería separarme de la presencia de Dios, y fue a los 23 años, mi pastor. Claro, le decía yo porque el Señor no trabaja ni con nietos ni con sobrinos, Él trabaja con hijos. Amén. Entonces, por lo tanto, es muy interesante que a los 23 años el Señor tuvo misericordia
y recogió a Héctor Pinochet Asman. Lo recogió. Así es, pues, mi pastor. Pastor Héctor, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos en esta cálida entrevista. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Y después de esa hermosa canción,
ahora seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Héctor Pinochet Asman. Y queremos preguntarle, pastor, para que nuestro público televidente también diga, si lo hizo con el pastor Héctor, también lo puede hacer conmigo. Y por supuesto lo puede hacer con cada uno de los que están en sintonía con nosotros. ¿Cómo siente el llamado vocacional al ministerio pastoral? Muy buena pregunta, mi pastor. Mire, fíjese que en el centro de alumnos yo organizaba a los jóvenes, movilizaba jóvenes y siempre andaba atento a sus problemas. Cuando llegué a la iglesia era una iglesia de muchos jóvenes y empecé a invitar a los mismos muchachos del centro de alumnos, de ITESA y de mis amigos donde yo normalmente me desenvolvía en San Bernardo, los empecé a invitar a la iglesia. Yo creo que a la vuelta de un año, no sé, tal vez 100 personas había llevado a la iglesia, no paraba de llevar gente, pero era algo que me encantaba poder transmitirle a ellos lo que yo estaba experimentando y lo que yo estaba viviendo. Me quedé sin polola porque me declaró loco, me quedé sin amigos también, pero también otros amigos sí siguieron el mismo andar, fueron a la iglesia. Conocí mucha gente predicando en todos lados. La verdad es que en ITESA me subía a las mesas a organizar eventos y después me subía a las mesas a predicar la palabra de Dios. Así que era algo desde el momento que le entregué mi vida al Señor, yo empecé sin saber lo que hacía y solamente con el ABC del Evangelio, con lo que había escuchado esos pocos meses, empecé a llevar gente a la iglesia. Finalmente, en el año 93, me enviaron, después de un año estar en el Instituto Bíblico, me enviaron a misiones, y esto es bien curioso porque tuvimos tanto tiempo estudiando y pensábamos irnos a misiones a África, a otros países, y lo más chistoso es que después de estar un año encerrado estudiando, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, nos enviaron nada menos que a Rancagua, mi pastor. O sea, de San Bernardo a Rancagua hay 50 minutos y yo me quería morir porque decía, ¿cómo nos mandan a Rancagua si nosotros hemos pensado que nos van a mandar, no sé, pues, al Caribe, a otros lados? Finalmente, ahí en Rancagua empecé a desarrollar ya más fuerte el ministerio y luego me llamaron de Santiago diciéndome que me hiciera cargo de la iglesia y en el año 94 ya estaba pastoreando. Más o menos después de 5 años ya estaba pastoreando ahí en Rancagua y me dejaron a cargo de la iglesia y de ahí ya me empezaron a mover a otras ciudades, Talca, Santiago, y luego ya me vine acá a Estados Unidos. Así que del año 93, producto de ese viaje misionero y de haber crecido la iglesia en poco tiempo, me ordenaron a cargo de la iglesia, me ordenaron al ministerio y hasta el día de hoy. Qué lindo. Para nuestro público televidente, pastor Héctor, usted dijo que lo dejó la polola. Sí, me dejó la polola. Van a dejar, claro, a otros lo van a dejar los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos, cualquiera los va a ningunear por haber dejado el círculo que él tenía, pero dice, aunque te dejare padre y madre, dice la palabra, ¿cierto? Yo te recogeré con cariño, con amor. Y eso es lo que ha hecho el Señor con Héctor Pinochet ahora, ¿cierto? Héctor Pinochet Asman. Entonces, pastor, sí, cuente nomás. Fíjese que en el año 2016, pastoreando en California, estábamos pasando una crisis bien fuerte ahí en California y andaba bastante golpeado, muy golpeado en muchas áreas. Estábamos golpeados en lo económico, en la salud, la iglesia estaba pasando tiempo difícil. California es un estado bastante liberal. No sé si fue el 2016 o el 2012, en uno de esos 2 años, y resulta que me llama de Santiago mi obispo y me dice, ¿cómo está mi obispo? Y yo le digo, hola mi obispo, ¿cómo está usted? No, muy bien mi obispo, ¿cómo está usted? Y me empezó a tratar de obispo. Y me pareció muy curioso, me dice, mire, lo que pasa es que acá la confraternidad de iglesia, el directorio, queremos proponerle que usted sea parte del obispado de la corporación,
que sea nuestro obispo internacional. Así que desde el año 93 estuve pastoreando y después me llamaron al obispado. Y es algo sobrenatural y se lo cuento porque son cosas sobrenaturales, mi pastor. O sea, no son cosas que yo haya buscado ni haya perseguido. Era algo natural, yo predicando el evangelio, enseñando el evangelio, solamente como un hermano de la iglesia, me llamaron al pastorado. Y luego, pastoreando sin ningún otro interés que servir al reino, a la iglesia, me llamaron al ministerio del obispo y hasta el día de hoy estamos trabajando en eso, en nuestra iglesia, la Senda Antigua, bajo el obispo Abraham Jaque, que es nuestro obispo en Santiago de Chile, y nosotros acá en Estados Unidos. Pastor, sabe que mientras usted hablaba, el Señor puso algo en mi corazón para nuestro público televidente. Amén. Que en Apocalipsis capítulo 3 dice que donde Él abre, nadie cierra. Y donde Él cierra, nadie abre. Por lo tanto, cuando tenemos una bendición, no tenemos que creernos el hoyo del queque. O sea, decir, por mi fuerza, por mi inteligencia, por mi sabiduría, por mis pitutos, por mi patrimonio, por muchas cosas. No, está equivocado. Eso es por voluntad de Dios. Por eso Amén. usted dice que ocurren cosas sobrenaturales. Porque lo primero que le importa al Señor es la salvación de cada uno de nosotros. Entonces, cuéntenos Así es, mi pastor, brevemente, porque... cuéntenos. Dígame, pregúntenme. No, cuéntenos cómo ha intervenido Dios divina y milagrosamente en su vida. Una de las cosas que nunca voy a olvidar fue en el año 96, cuando mi esposa queda embarazada y perdemos el primer hijo, y producto de que ella tuvo su ovario, creció como un melón, y le sacaron un ovario y una trompa de falopio, y el hijo, el primer hijo. Y el médico nos dijo, ustedes no van a poder tener familia, tú tienes muchos problemas. Luego mi esposa vuelve a quedar embarazada, nace mi hija, y nace con asfixia, pero no tuvo, después se recuperó. Pero la segunda hija, cuando viene, pasa exactamente lo mismo, pero con el otro ovario de mi esposa, y finalmente el médico nos dice un día viernes, mira, el lunes te voy a intervenir, te voy a sacar al bebé y toda la parte interna tuya, porque ya no se puede hacer más, eso ha crecido demasiado, es muy peligroso. Ese día llegamos a la casa muy triste porque no íbamos a quedar con solamente una pura hija, queríamos más, y oramos al Señor que nos diera la espada. La espada del Espíritu es la palabra. En el Salmo 91 dice que Él te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Y yo me acuerdo que tomé esa palabra y puse mis manos sobre el vientre de mi esposa y oré por ella. Ella me dice, sentí un tirón muy fuerte. Y bueno, y el día lunes cuando fuimos al médico para que ella la hospitalizaran y la intervinieran, le hizo una ecografía y el médico nos dice, mira, esto desapareció, el bebé está absolutamente sano, así que no hay ningún problema, chiquilla, le dice, te puedes ir para la casa. Eso jamás, nunca lo he podido olvidar, mi obispo, mi pastor, porque después de ese milagro vinieron 2 hijos más y en total tenemos 4 hijos. Pero el milagro más grande lo recibimos hace 4 años atrás, cuando un profeta de Dios que vino de Sudáfrica, sin conocernos a nosotros, me pregunta a mí, me dice, ¿cuántos hijos tienes tú? Yo le digo, 4. Estábamos en el hotel con él, nos invitó a su dormitorio, fui con mi esposa y mis 4 hijos, me dice, no, tú no tienes 4 hijos. Me dice, tú tienes un varón, y me lo dice así, tú tienes un varón que perdiste, tú perdiste tu primer hijo y ese varón te está esperando en el cielo. Mi pastor sabe que nosotros nos quedamos tan descolocados, nos quedamos tan impresionantemente descolocados porque ese hombre que es un profeta de Dios, Dios nos dijo a nosotros algo que nunca jamás nos imaginamos, porque nunca supimos qué es lo que era, hombre o mujer, pero la cosa más impresionante es que Dios estaba al tanto de todo lo que nos había pasado. Así que 2 milagros en un tiempo parecía como tragedia, pero Dios tenía un plan maravilloso que para nosotros. Así es, pastor, para nuestro público televidente, usted ha dicho cosas
que prácticamente son sobrenaturales. Y eso Amén. puede hacerlo el Señor con cualquiera de los que está en sintonía con nosotros, sobrenaturalmente, porque su palabra lo dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso lo Amén. dice en Hebreos capítulo 13, verso 8. Si quieren lo pueden anotar ahí al margen. Capítulo 13 de Hebreos, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y Ayer. por los Por siglos. Así que Él sigue haciendo milagros y de una manera o de otra. Y puede manifestarse en cualquiera de los que está con nosotros en sintonía. Pero lo primero que tiene que hacer es recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Pastor Héctor Pinochet Asman, le damos gracias a usted y gracias a Dios que nos ha permitido esta entrevista. Y ahora vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. Su voz, mi
Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios, alimento espiritual para nuestra vida. Y esta mañana está en Romanos capítulo 10, del verso 9 al 15, dice así la palabra de Dios: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hemos escuchado esta mañana un relato de la palabra de Dios, el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia en Roma. Y aquí hemos encontrado una palabra muy clave, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es lo que el apóstol Pablo le dijo al carcelero en Filipo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero la casa no iba a ser automáticamente salva, sino que iba a ser salva por el cambio de vida, el testimonio personal de cada uno de nosotros. Es tan importante el testimonio porque seguramente a usted el llevarle a confesar a Jesús como su Señor y su Salvador personal le va a significar perder amigos, perder vecinos, perder compañeros de trabajo, perder a amigos en la universidad o en el colegio. Por diferentes razones las va a perder, porque ya no va a andar con ellos, usted no va a tener ese mismo espíritu que ellos, que es un espíritu de choque, de confrontación, de maldad, porque hay chistes rojos, chistes negros y algunos que son de doble sentido. Entonces usted ya no va a sentir el mismo gusto que tenía antes, porque ahora cambió su vida, es diferente. Y el carcelero de Filipo, claro, un hombre violento, grosero, maltratador, y ahora llega con 2 presos a la casa, Silas y Pablo. Entonces él les cura las heridas, le lava los pies, les cambia la ropa, les pone la mesa, y entonces seguramente la señora quedó asombrada y le dijo: ¿qué pasa con mi marido? Y los hijos a lo mejor dijeron: ¿qué pasa con mi papá? Que ahora llega con 2 presos, los atiende, se preocupa de ellos. Y le dice a Pablo que les hable acerca del Señor, porque él se iba a matar. Cuando Dios produjo el terremoto en ese lugar, se abrieron las puertas de la cárcel y un preso que se arrancara, el carcelero pagaba con su vida por cada preso que se arrancara. Entonces, si se arrancaba uno, él tenía que pagar con su vida. Y entonces Pablo le dice desde el fondo de la celda en que estaba, le dice: no te hagas ningún daño, porque ninguno de nosotros se va a arrancar. Y eso le conmovió al carcelero, porque dijo: claro, yo tenía que haber muerto y haber pagado con mi vida si ellos se hubiesen arrancado, porque las puertas de la cárcel estaban abiertas.
Pero sin embargo, ellos se quedaron ahí para testimonio, para predicar con su mensaje, con su boca. Porque porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. En este pasaje usted tiene que leerlo con detención y dentro del contexto que está escrito, porque en el contexto no quiere decir que el creyente no va a tener ninguna aflicción, ningún dolor, ninguna persecución. No quiere decir eso. Lo que está diciendo aquí es que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Entonces, por lo tanto, usted, hermano, hermana, amigo o amiga, no tenga temor en confesar a Cristo delante de los inconversos, de los que no creen, de los que dicen blasfemia. Yo fui testigo de uno de esos hechos. A mí me presentó el camino del Evangelio, me presentó las buenas nuevas, una persona que era atea absolutamente, hereje, blasfemo, y que tenía muchas situaciones difíciles. Entonces me aparta en el momento en que mi padre estaba en el ataúd, yo estaba contemplándolo ahí, y me saca hacia el jardín y me empieza a decir, hijo, su papá está con el Señor. Y yo le dije, padrino, usted me viene a decir que mi padre está con el Señor, cuando yo lo conocía hereje, blasfemo, mal lenguaje obsceno contra Dios, y sin embargo me cuenta un testimonio que a mí me dejó anonadado, me dejó sin palabras. Y entonces empecé a buscar congregaciones donde me predicaran este evangelio de las buenas nuevas, porque eso quiere decir evangelio, buenas nuevas, y eso lo vino a predicar Jesucristo, el Señor, para bendición suya y para bendición mía. Qué maravilloso es eso. Y por eso dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en esto no hay que equivocarse, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces usted tiene que, lo que pronuncian sus labios o lo que habla su boca, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Y Él, en su infinita misericordia, permite que usted escuche la palabra a tiempo y aún fuera de tiempo. Porque hay una excusa acá que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como escrito está, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y nosotros eso es lo que estamos haciendo aquí, sábado a sábado, en la intimidad de su hogar. Enseñarles la palabra de Dios, que es tan agradable y perfecta para la salvación. Porque la decisión más importante en esta vida no es tener un buen patrimonio, no es tener una buena casa, no es tener una gran chequera, no es tener mucho dinero, muchas cosas, muchos utensilios, un buen auto, etcétera, etcétera. Usted sume y sigue. No es tener eso, sino que lo más importante en la vida es la salvación. Porque si usted es salvo o salva, va directamente a morar junto a Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo por la eternidad. Pero mientras estemos en este mundo, aquí y ahora, somos peregrinos, estamos de paso solamente. Y la muerte va a llegar en un día, si el Señor no viene antes, va a llegar en un día intempestivo y de una forma inesperada. Un infarto al miocardio, o una enfermedad terminal, o cualquier cosa que usted pueda tener en su cuerpo, en su vida, eso le va a poner fin a su vida, a su existencia aquí en esta parte de la creación de Dios. Por lo tanto, somos pasajeros, peregrinos en una creación de Dios. Mire, en uno de los viajes que hicimos a Tierra Santa en Egipto, me llevaron a conocer a un filósofo que vivía pobremente, pero tenía una biblioteca muy amplia, muy grande. Entonces yo le pregunto, ¿dónde están sus muebles? Y él me contesta con la misma pregunta, ¿y dónde están los suyos?, me dice. Bueno, yo soy peregrino aquí nomás, le dije yo. Los míos están en mi país. Y entonces él me contestó, yo también soy peregrino aquí, me dijo. Mis muebles están allá, me dijo. Y me apuntó con el dedo hacia arriba, hacia el cielo. Por lo tanto, amigo, amiga, que está en sintonía con nosotros, no desperdicie esta oportunidad que Dios en su misericordia le está presentando a usted y a mí. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos acceso a las moradas eternas, que Jesús fue a preparar un lugar para usted y un lugar también para mí y para todos los creyentes, para toda la iglesia. Iglesia somos todos los que confesamos a Cristo como Señor y Salvador personal. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo y de su palabra. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma aquí. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí y ahora, entregándole a usted en la intimidad de su hogar este mensaje bendito de salvación para su vida. Y no lo deseche, porque es posible que mañana sea demasiado tarde. Hágalo a tiempo, porque el Señor da oportunidades, pero también se pierden las oportunidades, se terminan las oportunidades y se acaba la oportunidad, se acaba la bendición. Por eso el Señor es bueno y misericordioso con todos los que le buscamos en espíritu y en verdad, porque dice aquí que no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Entonces usted, si invoca al Señor Jesús, va a contar con la bendición y la protección de Él permanentemente en su vida. Y hemos escuchado esta mañana el testimonio de nuestro hermano Pinochet Asman, pero él no tuvo miedo de presentar a Cristo en su institución donde trabajaba, y eso le impidió a él ascender y llegar al grado máximo en su institución. Pero eso no es lo más importante es la salvación. Téngalo presente, porque aquí dice en el capítulo 10, verso 9 de Romanos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y eso es lo que el Señor quiere en su vida, que usted, como yo y todos los creyentes, sea salvo a partir o salva a partir desde este día y para siempre, porque usted le ha confesado con su boca y creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando. Por eso, en esta mañana, ahí donde está, en la intimidad de su hogar, es posible que usted me diga, pastor, pero no sé cómo hacerlo. Pero solamente usted repita lo que voy a ir diciendo y sus labios que van pronunciando la repetición de esta oración la crea en su corazón como una verdad absoluta. Así que cierre sus ojos y oremos a el Señor. Padre Celestial, le damos muchas gracias en esta mañana y le doy muchas gracias porque he podido escuchar su palabra en este día y en esta hora. Y Padre Celestial, reconozco que soy un pecador y una pecadora, pero me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Señor, le ruego que me reciba como su hijo o su hija, porque yo en este mismo momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. Padre Celestial, escriba mi nombre en el libro de la vida y recíbame como su hijo o su hija. Se lo ruego y se lo agradezco en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador personal. Amén y amén. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús regrese por su iglesia, usted como yo y todos los creyentes será arrebatado o arrebatada. Recuerde que Jesús dijo, no lo digo yo, sino que Él lo dijo solamente en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 3. Si confesar, que cualquiera que le confiese a Él va a preparar lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Por lo tanto, es una seguridad y una promesa que Dios, en la persona de su Hijo Jesús, ha entregado para usted y para mí. Si Él no ha regresado todavía, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está, y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar
paso a corazón abierto, que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta. Sé que está sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Quien que no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright.